Hola queridos chicos, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé qué momento estés escuchando este audio. Seguimos meditando en la palabra de Dios, lo hacemos en el libro de Números, capítulo 13. Ya el pueblo de Israel llegó al desierto de Parán y están esperando, o por lo menos ahí se quedan un tiempo de alrededor de 2 meses, en primer lugar enviando a los espías hacia la tierra prometida y esperando su reporte. Este reporte tiene características muy interesantes, pero vamos a mirar entonces la palabra de Dios, qué es lo que nos dice. Yo espero que hayas orado y hayas leído la Biblia antes de escuchar la reflexión, porque eso es lo que es necesario hacer, leer la escritura, no solamente escuchar una meditación que es tal vez una reflexión de otras tantas que puedas escuchar, pero no hay como leer la misma palabra de Dios. Así que te animamos a que leas la Biblia, leas la palabra del Señor. Números capítulo 13 nos presenta entonces primeramente este viaje de los espías hacia la tierra prometida por 40 días aproximadamente. Y el reporte que ellos traen va a enseñarnos claramente un rechazo, un desconocimiento que no solamente los espías, sino el pueblo de Israel tenía de parte de Dios. Ellos van hacia la tierra prometida, que por cierto en ningún momento ellos lo mencionan así, ellos no dicen vamos o voy a ir o vamos a ir a la tierra que Dios nos ha prometido. No, ellos hablan, por ejemplo, en el versículo 27, fuimos a la tierra donde tú nos enviaste, Moisés, ¿no? O sea, Moisés era quien para ellos los había enviado a esa tierra. Y en ese preciso momento, ellos sabían, o por lo menos habían escuchado, que era la tierra que Dios les estaba llevando hacia allá, pero siempre el pueblo de Israel lamentablemente tenía una mirada muy superficial de las cosas. No así Moisés. Moisés, por ejemplo, el número 10, versículo 29, él va a decir, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo se los daré. Moisés sí sabía que el lugar a donde iba era la promesa de parte de Dios. Y el pueblo de Israel no miró la promesa, miró la grandeza de esa tierra y obviamente ellos se compararon con esa grandeza de esa tierra y se vieron como langostas, como ellos mismos van a decir. Pero no vieron quién estaba con ellos. A pesar de que el tabernáculo estaba en el centro del pueblo, del campamento, ellos hubieran visto mejor el poder que Dios tenía por encima de este pueblo. Pero no lo vieron así. Ellos vieron la grandeza, la fortaleza, lo imposible que era ir a la tierra que producía leche y miel, y no vieron la grandeza que era Dios y que estaba con ellos. No obstante, Caleb se menciona en este capítulo, en el versículo 30, es el único que menciona, vamos, subamos, tomemos posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Caleb sabía quién era Dios. Caleb sabía quién estaba con ellos. Y sabía que podían tomar esa tierra prometida porque era la promesa de Dios. La promesa de Dios que era parte de ese pacto que Dios había establecido desde Abraham. Vemos entonces en el reporte que el pueblo de Israel recibe por parte no de Caleb sino de los otros espías, un mensaje muy desalentador, un mensaje de incredulidad, porque eso es lo primero que muestra este informe. No podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros, dijeron los hombres en el versículo 31. No podemos. La promesa de Dios no se va a cumplir porque es imposible. Ellos son más fuertes que nosotros. Y en esto estaban asumiendo que el pacto era inservible, el pacto que Dios había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, el propósito por el cual Dios los liberó de forma tan milagrosa del pueblo de Egipto era por las puras. Y lo vamos a ver con más detalle el día de mañana, pero aquí podemos mirar ese rechazo que ellos tienen con la promesa de Dios. Rechazaron la promesa de Dios. Y eso realmente debe quedar en nuestros corazones porque es el mismo rechazo que ahora, hoy en día, tenemos y hacemos al pacto, al nuevo pacto que Dios ha establecido en su propia sangre. En Hebreos capítulo 8 nos va a mencionar que Jesús ha obtenido un ministerio mucho mejor que este ministerio
profético del Antiguo Testamento, que este tabernáculo antiguo, Dios en Cristo Jesús ha tenido un mejor ministerio, un mejor pacto. Por cuanto dice Jesús, es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo 6. Y yo te animo a que leas todo el capítulo 8, capítulo 9 de Hebreos, aún el capítulo 11, porque hay dos palabras muy relacionadas entre sí, la palabra pacto y la palabra promesas. Estas dos cosas van unidas, van unidas. En la Biblia vemos que hay pactos que hace Dios y va unida a promesas. El pacto que Dios ha establecido con Cristo Jesús ha sido nuestra salvación, la salvación por medio de Cristo Jesús. Y la promesa es la vida eterna, la segunda venida de Cristo Jesús. El pacto que Dios establece con el pueblo de Israel es su liberación del pueblo de Egipto, y su promesa directa para el pueblo de Israel es llevarlos a la tierra de Canaán. Pero el pacto, digamos, eterno es la promesa que será dada o que se le dio a Abraham desde su simiente, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese pacto tiene implicancias por la eternidad, porque no habla de sus simientes, dice otro pasaje de la Biblia, sino su simiente de uno solo, que es en Cristo Jesús. Siempre el pacto perfecto de Dios ha sido la salvación de toda la humanidad, de toda la humanidad. Y la promesa es la vida eterna con Cristo Jesús. El pueblo de Israel no lo vio así. El pueblo de Israel vio que la promesa de Dios era inservible, porque era muy grande este pueblo de Canaán. Y no vayamos a estar cada uno de nosotros mirando así la promesa del Señor. El Señor viene. Su segunda venida está pronta a realizarse. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. De repente esa es tu pregunta. ¿Cuándo viene el Señor Jesús? ¿Dónde está su venida? ¿Dónde está? No lo veo, no veo indicios. Es pura broma, no es verdad. Y ahí está tu rechazo. Pero mira el versículo 9 de 2 de Pedro capítulo 3. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que está tardando su segunda venida no es el hecho de que pienses que no es verdad, es que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú eres un verdadero creyente, entonces para ti es esperar con paciencia y apresurar la venida del Señor Jesucristo mediante la proclamación de la palabra de Dios. Lleva su mensaje. Y si tú nunca has conocido a Cristo Jesús, yo te animo que el día de hoy abraces esta promesa. No mires lo imposible que es vivir la vida cristiana. Mira más bien al poderoso Dios que te capacita para poder vivir y seguir sus mandamientos. El Señor viene. Esperamos nuevos cielos, esperamos nueva tierra en los cuales mora la justicia. Yo te animo a que esperes esos nuevos cielos y esa nueva tierra como un verdadero creyente. Señor Jesús, ayúdanos a mirar tu segunda venida como el cumplimiento de tu promesa. Ayúdanos a mirar tu segunda venida como el cumplimiento de tu pacto eterno. En Cristo Jesús somos salvos. En Cristo Jesús esperamos que vendrás por segunda vez. Hazlo realidad, Señor. Y mientras tanto, danos paciencia y danos anhelo de predicar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.